Buenos días a todos. Bienvenidos a la charla del miércoles destinada a discutir temas en relación a la neurocirugía pediátrica. Eh, Mi nombre es Jorge Montenegro y voy a presentarles el tema en relación al uso de la derivación ventricular externa en pacientes pediátricos. El asesor de la charla fue el doctor Eduardo Cortés. Entonces, dentro del contenido de la charla, vamos a discutir diferentes aspectos, dentro de ellos, algunos relacionados con su historia y cómo ha sido su evolución, las indicaciones quirúrgicas del procedimiento y sus contraindicaciones que deben tenerse en cuenta, algunos aspectos técnicos en relación a cuáles son los pasos que debemos seguir. Una gran parte de la charla vamos a tocar temas relacionados a las complicaciones que son muy importantes en esta intervención, y otro aspecto es el cuidado postoperatorio, que ha sido trascendental, como lo ha mostrado la evidencia, de un trabajo en equipo, específicamente en compañía del personal de enfermería que realiza intervenciones para prevenir las complicaciones relacionadas con este procedimiento. Entonces, la derivación ventricular externa es un procedimiento que tiene por objetivo implantar un catéter en el sistema ventricular para drenar temporalmente el líquido cefalorraquídeo, y también permite la medición de la presión intracraneana. Es un procedimiento que se realiza con frecuencia. En Estados Unidos se ha estimado aproximadamente que se realizan 20.000 derivaciones cada año, y en Alemania aproximadamente 10.000 de estos procedimientos. Cuando entramos a evaluar específicamente la población pediátrica y qué tanta literatura hay al respecto, hay una limitación debido a que la mayoría de los estudios y las recomendaciones son basadas en población adulta. Sin embargo, pues he tratado como de recolectar la mayor información disponible con el objetivo de tener una aproximación hacia este grupo etario. En relación a la historia, pues se ha descrito desde hace mucho tiempo eh, la importancia que ha tenido los pacientes con hidrocefalia desde épocas muy antiguas en las civilizaciones olmecas, egipcios y antiguos griegos como Pérgamo y Galeno, los cuales describían casos específicos de pacientes con hidrocefalia. Se han realizado múltiples intentos para el tratamiento, sin embargo, solamente hasta el siglo XX se ha logrado un avance. Todo el tiempo atrás cursó con un alto riesgo de hemorragia y meningitis, con mortalidades cercanas hasta el 100%. En la imagen que observamos hay una pintura rupestre que fue descubierta en Piauí, al noreste de Brasil. Se estima que corresponde al periodo paleolítico, entre los 10.000 y los 4.000 años antes de Cristo, en el cual observamos una figura similar a un niño con macrocefalia, probablemente de origen de esa macrocefalia sea la hidrocefalia. Entonces, como observamos, esta es una enfermedad que desde hace mucho tiempo nos ha venido acompañando, y debido a esto es que se han realizado diferentes intervenciones por distintos autores que revisaremos. Los historiadores han descrito 4 etapas acompañadas al desarrollo de la derivación ventricular externa. Uno de ellas es el desarrollo de la técnica, que se realiza entre 1850 y 1908. Posteriormente hay unos avances tecnológicos, una expansión de las indicaciones, y lo que hasta el momento se ha estado evaluando, que es la precisión en el entrenamiento y el control de las infecciones luego de realizar el procedimiento. En relación al desarrollo de la técnica, es importante destacar el aporte de diferentes personas que generaron este tipo de intervenciones, y gracias a ellos tenemos diferente información valiosa que ha podido ser relevante en el tratamiento de estos pacientes. Inicialmente se le reconoce al cirujano francés Claude-Nicolas Lochat como la primera persona que describe el uso de un instrumento
similar a una derivación ventricular externa. Este era un instrumento como una cánula que lo insertaba en el ventrículo lateral y drenaba pequeñas cantidades de líquido cefalorraquídeo en los niños. Sin embargo, la literatura es clara en describir que la mortalidad de estos niños era cercana al 100%. Posteriormente, el neurocirujano William Kent dio a conocer el primer informe completo de la técnica y los resultados de la derivación ventricular externa e introdujo algo muy importante que fue el uso de la antisepsia en Estados Unidos en este tipo de intervenciones, disminuyendo principalmente la mortalidad, como lo hizo el doctor Karl Wernicke en 1881. Este es un neurólogo y psiquiatra alemán, el cual realizó el primer acceso ventricular con material estéril, que fue reportado con unos resultados pues mejores que los anteriores, con una mortalidad estimada que para ese momento era del 71%. Ya diferentes autores como el doctor Emil Theodor Kocher, un cirujano de cuello, en sus diferentes textos plasmó el punto anatómico que hasta el momento tenemos en cuenta para abordar el cuerno frontal del ventrículo lateral, que es el lugar donde se realiza la ubicación del catéter. Otras intervenciones que se han realizado a lo largo de la historia han sido acompañadas con el desarrollo del dispositivo y los diferentes usos, como por ejemplo en 1941 Graham y Campbell realizan la adición de un sistema de drenaje cerrado que fue estandarizado como lo observamos en la imagen. Posteriormente, el uso de diferentes tipos de adiciones como las llaves de doble paso, el uso de catéteres de diferentes materiales, como el Silastic, que es lo que en este momento utilizamos, y otro tipo de intervenciones que han mostrado un beneficio, como la tunelización del catéter y el uso de profilaxis antibiótica. En el momento, pues lo que, como les había mencionado, lo que tenemos es principalmente la evaluación y las diferentes intervenciones relacionadas a la prevención de complicaciones a la hora de realizar este procedimiento. Los materiales pues no se han quedado atrás, ellos han evolucionado. Al principio el doctor Kent se describe que utilizaba pelos de caballo para poder direccionar el flujo de líquido cefalorraquídeo. Pues recordemos que la mortalidad era del 100% y pues la asepsia para ese momento pues era probablemente lo que se relacionaba con el riesgo de infecciones, pero asimismo se han utilizado diferentes elementos metálicos de plata. Ya posteriormente se incursionó con lo que conocemos hoy con los materiales como el Silastic, que es una mezcla entre silicona y plástico, que ha mostrado el mayor beneficio. Cada vez pues tenemos más disponible este tipo de elementos. El sistema de derivación ventricular externa está compuesto de dos elementos. Uno es el catéter ventricular, que es el que observamos en la imagen, y el otro es el sistema de monitoreado de drenaje. Hay diferentes tipos de catéteres. Uno es el catéter simple, que es elaborado de Silastic. Este aproximadamente tiene una longitud de 35 centímetros e incluye una banda radio-opaca, que es la que nos permite determinar la ubicación exacta de este catéter en las imágenes diagnósticas. Hay otros catéteres que también son utilizados, como aquellos que son impregnados con antibióticos o impregnados con plata. La mayoría de los estudios en los cuales se evalúan los catéteres impregnados con antibióticos describen el uso de Bacticil. Este es un catéter que está cubierto con minociclina y rifampicina, y también con clindamicina y rifampicina, dependiendo del que se tenga disponible en ese momento. El diámetro intraluminar aproximado de este tipo de catéteres es de 1.5 milímetros y el externo de 3.1. Y los otros elementos que acompañan este equipo es el trocar, que nos permite realizar la externalización del catéter, acompañado del adaptador para la conexión del
del sistema de monitoría que miramos a continuación. Por último, el otro tipo de catéter es aquel que pues, no utilizamos con frecuencia, pero que está disponible, que es el del drenaje ventricular externo conectado con pernos, que es el que está más hacia la derecha y superior. El sistema de monitoría es un aditamento que nos permite realizar no solamente pues, el drenaje como tal, sino una monitoría de la presión intracraneana, principalmente teniendo en cuenta la presión hidrostática del líquido cefalorraquídeo. Este está compuesto por diferentes partes. Voy a poner el puntero aquí. Entonces, una vez que el catéter pues, ya ha sido conectado a la línea, entonces tenemos una línea que es del paciente. Esto va ubicado a una llave de 3 vías que usualmente se prefiere para realizar la inserción del sensor de la presión intracraneana. También tiene un conector en Y que nos permite realizar la toma de muestras sin la necesidad de utilizar elementos punzantes. Un extremo que más o menos es 1.6 metros de longitud, que nos permite que este catéter esté al lado de la camilla del paciente. Tiene otra llave de 3 vías que es la llave de paso hacia el sistema, como observamos en la imagen inferior derecha, y posteriormente, una vez que ya llega el líquido hacia la reglilla, contamos con un medidor, una base de medición que nos permite realizar la medición tanto en centímetros de agua como en milímetros de mercurio, teniendo en cuenta la presión de apertura a la cual nosotros determinemos que se realice el drenaje líquido cefalorraquídeo hacia una cámara de goteo, como lo observamos. Posteriormente, hay otra llave, la cual esto nos permite el drenaje hacia una bolsa recolectora de aproximadamente 700 mililitros para poder realizar la cuantificación de las pérdidas. En relación a las indicaciones del uso de la derivación ventricular externa, como lo observamos, la mayoría de los estudios, específicamente en pediatría, con mayor frecuencia describen el uso en pacientes con trauma de cráneo, seguido por la disfunción del dispositivo, de una derivación ventriculoperitoneal o diferentes derivaciones que se tengan. La causa principalmente es infección, seguido de mal funcionamiento del dispositivo. Y por último, en frecuencia le siguen las diferentes causas de hidrocefalia secundaria, como la presencia de una hidrocefalia obstructiva secundaria a una neoplasia, hemorragias intracraneanas, malformaciones y demás. Dentro de las funciones que son más destacadas de este dispositivo es que permite realizar una monitoría de la presión intracraneana y también permite realizar parte del tratamiento para el control de la presión intracraneana a través del drenaje de líquido cefalorraquídeo. Como lo observamos, también permite recolectar muestras de líquido cefalorraquídeo a través de su conector y la administración intratecal de medicamentos, teniendo en cuenta que durante procedimientos quirúrgicos también nos puede ayudar al drenaje y poder relajar el campo quirúrgico y poder tener una mejor aproximación. Dentro de las contraindicaciones, estas contraindicaciones se describen más en estudios en adultos, porque los estudios en pediatría pues no describen unas metas exactas que se deban tener en cuenta para cuándo podemos tener precaución a la hora de realizar este procedimiento. Entre ellos describen el uso de anticoagulantes, antiplaquetarios o la presencia de diálisis hemorrágica. Además de eso, la presencia de un INR mayor de 1.4 o 1.6, que tenga unas plaquetas menores de 100.000 y que tenga infecciones del cuero cabelludo. Entonces, una de las primeras recomendaciones que tenemos que tener en cuenta es que, excepto en emergencias, la coagulopatía se debe corregir de acuerdo a los protocolos institucionales antes de la posible inserción de una derivación ventricular externa. En relación a los aspectos técnicos quirúrgicos, esta es una técnica que es muy común, que se ha considerado un procedimiento relativamente seguro, efectivo y que salva vidas. No es un procedimiento inocuo, tiene riesgos. Se ha estimado aproximadamente entre 20 y 40%
en relación a una mala inserción y una necesidad de reintervención. En los estudios en población pediátrica, la tasa de complicaciones y riesgos se ha estimado aproximadamente en 26%. Los tipos de técnica que se ha utilizado para lograr la correcta inserción del catéter ha sido la colocación del catéter ventricular a mano alzada. Este es un abordaje que se avanza principalmente en el uso de unos puntos de referencia anatómico que más adelante revisaremos y la experiencia del cirujano. Y el otro es a través de la colocación del catéter ventricular guiado por dispositivos como neuronavegación o ecografía. También se describe la técnica guiada por Yahar, la cual utiliza un dispositivo, como lo observamos en la imagen, que permite realizar una ventriculostomía, una toma ventricular perpendicular, totalmente perpendicular, y en los estudios de ese momento mostró que tenía una mayor aproximación hacia el foramen de Monro, que es nuestro objetivo. Estudios recientes se han realizado. Este es un trabajo publicado en el Acta Neuroquirúrgica este año, en la cual evaluaban la precisión y la seguridad en la colocación de la derivación ventricular externa por residentes en sus primeros años de preparación y los factores que predecían la precisión. Entonces, luego de evaluar esta población, se percataron que las dos variables que mayor se relacionaban con una adecuada toma, o sea, un grado 1 en la escala de Kakarla, que es lograr una ubicación de la punta del catéter en el asta frontal del ventrículo lateral, lo más cercano al foramen de Monro, es que la experiencia del residente se debe tener en cuenta, y esta es descrita como aquella que realice más de 10 procedimientos en contraste con menos de 10 procedimientos. Y el otro es una localización apropiada del punto donde se realiza el trépano. Es por esta razón que se han incursionado diferentes intervenciones que más adelante revisaremos, como es el uso de dispositivos de simuladores y de realidad virtual que nos podrían ayudar. Y también revisaremos por esto los diferentes puntos anatómicos para las tomas ventriculares. ¿Dónde ubicar el catéter? Como les había mencionado, el correcto funcionamiento de la derivación está asociado a un correcto posicionamiento del catéter. Este debe ser ubicado a nivel del asta frontal del ventrículo lateral, lo más cercano al foramen de Monro. Sin embargo, hasta una quinta parte de las tomas ventriculares que se realizan específicamente en población pediátrica, se ha estimado que están en otro lugar, clasificados como en Kakarla 3 a nivel extraventricular, que se asocian pues a una disfunción del sistema. Entre los factores que se han descrito en relación a la correcta posición del catéter ha sido los aspectos anatómicos. Entonces nosotros debemos evaluar las variaciones anatómicas que tenga el paciente, el desplazamiento de la línea media secundaria a su patología de base, o el tamaño del ventrículo, que muchas veces requiere el uso de otro tipo de ayudas, y otras características técnicas que revisaremos más adelante en relación a algunas variables del paciente y del cirujano. Las ayudas que se han planteado para tratar de mejorar la ubicación de este catéter es el uso de neuronavegación y el uso de simuladores de realidad virtual. Entonces, ante un paciente que tenga una anatomía normal, el punto que se recomienda realizar es a través de un abordaje, a través del punto de Kocher, y ante una anatomía distorsionada o unos ventrículos que están inusualmente pequeños, se recomienda utilizar guías con imágenes si estas están disponibles. Estas son algunas de las intervenciones que han ayudado a mejorar, como es el uso de simuladores, incluso de realidad virtual basada en imágenes, en la cual estos simulaban diferentes eventos como ventrículos pequeños o que hayan masas que desplacen la línea media para poder lograr captar el ventrículo.
los diferentes puntos anatómicos que se van a evaluar. Uno de ellos es el punto de Kocher. Este es el punto que es usado con mayor frecuencia. Tiene diferentes bondades, entre ellos es porque evita la región facial, también evita la región motora y el seno sagital. Es preferible realizarlo en el hemisferio derecho en relación a la dominancia del paciente. Se debe realizar la elevación de la cabecera en 35 y 45 grados. Este punto se ubica, según el texto donde lo leamos, en relación a la sutura coronal, 1 centímetro hacia adelante y 3 centímetros de la línea media, o como lo observamos en la imagen, desde el nasion por la línea media hacia atrás, 11 centímetros, 3 centímetros laterales, estrechamente relacionados con la línea pupilar. Entonces, una vez que realizamos la incisión sobre este punto, lo que debemos hacer es guiar el catéter hacia, en el plano tanto coronal como sagital. Entonces, en el plano sagital, lo que hacemos es guiarlo hacia el conducto auditivo externo y en el plano coronal hacia el canto interno del mismo lado. El punto de Kent es otro de los puntos que se describen. Lo que busca es captar el atrio ventricular. El punto de entrada se ubica en relación a la pina en el pabellón auricular. Entonces se mide desde ese punto 2.5 centímetros hacia arriba y 2.5 centímetros hacia atrás, y la dirección del catéter es perpendicular en relación a la cabeza. La profundidad en la cual se espera obtener una salida de líquido cefalorraquídeo se estima entre 4 y 5 centímetros. El punto de Kaufman es otro punto que pues se ha descrito como el de mayor precisión a la hora de captar el ventrículo. Sin embargo, pues por su posición, que es en la región facial, no ha tenido mucha acogida debido a los defectos estéticos. Para poder ubicar este punto, entonces lo que hacemos es medir desde el nasion por la línea media 4 a 5 centímetros hacia posterior, y hacia lateral 3 centímetros. Lo que buscamos es dirigir el catéter hacia un punto que va a estar ubicado encima del inion 3 centímetros. Entonces, si nosotros dirigimos, esperamos que con una profundidad de aproximadamente entre 6 y 7 centímetros podamos obtener la salida de líquido cefalorraquídeo. Punto de Frazier también es otro punto que es muy importante. Lo han descrito como el mejor punto de acceso para derivaciones específicamente en neonatos. Lo que hacemos para ubicarlos es desde el inion, medir 6 centímetros hacia anterior por la línea media y 3 a 4 centímetros hacia el lateral, y debemos guiar el catéter hacia una línea que se encuentra, hacia un punto que se encuentra ubicado 4 centímetros encima del canto medial contralateral. Esperamos que se tenga una captación del ventrículo cuando avanzamos el catéter 5 centímetros, y luego de captarlo se recomienda que se retire el estilete y se introduzca 5 centímetros adicionales para posicionarlo a través de todo el cuerpo del ventrículo. El punto de Dandy es uno de los últimos puntos que vamos a revisar. Fue escrito en 1918. Inicialmente pues se usó para ventriculografías. No se utiliza tanto debido a una de las complicaciones que se ha escrito, que son alteraciones visuales por su estrecha relación anatómica. La ubicación es 3 centímetros encima del inion y 2 centímetros laterales. El punto al cual nosotros debemos dirigirlo se encuentra ubicado 2 centímetros encima de la glabela, y se espera que la toma ventricular se logre a una profundidad entre 4 y 5 centímetros. Uno de los puntos que es importante en esta población y que se escribe en la literatura es dónde realizar el procedimiento, si existe algún beneficio adicional o una regla estricta si realizarlo en el quirófano o en la UCI. Los diferentes estudios lo que han mostrado es que debemos considerar diferentes variables como la edad, el peso y el estado clínico de los pacientes pediátricos a la hora de realizarlo. Específicamente se destaca la población pediátrica prematura y aquellos pacientes inestables, los cuales han mostrado un beneficio mayor de realizar este tipo de procedimientos en la unidad de cuidado intensivo, con una precisión aproximadamente en el 87% de los casos.
Sin embargo, es importante destacar que cuando se va a realizar este procedimiento en una unidad de cuidado intensivo, se debe contar con los elementos necesarios y el contexto estéril que exige este procedimiento. Los estudios lo que han mostrado son beneficios, ¿cierto? Y también riesgos que todavía apoyan o no el uso de este tipo de intervenciones en diferentes ambientes. Y destacan que cuando hay un protocolo estandarizado, que se puede minimizar los riesgos de complicaciones independientemente de dónde se realice este procedimiento. Entonces, la recomendación que en este momento tenemos es que la ubicación de la inserción de la derivación ventricular externa, ya sea en el quirófano o al lado de la cama del paciente, específicamente en la unidad de cuidado intensivo, debe estar orientada por las características tanto clínicas del paciente como de sus diferentes variables que pueden influir. Este es un estudio que nos describe esta realidad. Este fue un trabajo que fue publicado en Critical Care Medicine en el año 2009, en el cual buscaba determinar las indicaciones y las complicaciones de la colocación de la derivación ventricular externa en los pacientes pediátricos. Como podemos observar en la tabla inferior, cuando se comparan el total de complicaciones en el sitio de inserción, si se realizaba en una unidad de cuidado intensivo o en un quirófano, el riesgo pues no fue estadísticamente significativo, no hubo diferencias. También otra de las cosas que se evaluó fue la población de trauma de cráneo e hidrocefalia, teniendo en cuenta que podríamos considerar que en pacientes con trauma de cráneo podríamos estar expuestos a unos ventrículos mucho más pequeños que en pacientes con hidrocefalia, que consideraríamos ventrículos más grandes. Entonces, no hubo diferencia tampoco en el total de complicaciones en este tipo de pacientes. Si lo realizaba una persona con experiencia y una persona en entrenamiento, tampoco. Y otra de las complicaciones que se evaluó fue la aparición de hiponatremia, que tampoco fue diferente. Entonces, en población pediátrica podríamos considerar realizar este tipo de intervenciones dependiendo del estado clínico del paciente. Vamos a hablar a continuación de algunas consideraciones técnicas que se deben tener en cuenta antes de realizar el procedimiento. Se debe primero tener en cuenta la edad en relación con la presencia de la fontanela del paciente. Si nosotros realizamos la inserción, como lo describen algunos textos, en el ángulo lateral de la fontanela, lo que se ha observado y se ha descrito es que este punto puede ser tan lateral que incluso con el posterior desarrollo del cráneo puede haber un desplazamiento, incluso cercano hasta el pabellón auricular. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta y la consideración del ángulo lateral de la fontanela es la ubicación de la sutura coronal y aplicar las medidas que antes habíamos discutido. Algunos otros factores que debemos tener en cuenta es la anatomía ventricular, el desplazamiento de la línea media, la presencia de hemorragia intraventricular, que son considerados a la hora de saber dónde es el sitio más adecuado para el abordaje que se planea. Y también otro punto es el hecho de que este paciente puede que más adelante sea necesario realizar una derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, la idea es no realizar la exteriorización del catéter de ventriculostomía externa en este trayecto. Entonces, luego de posicionar el paciente, ¿cierto? Vamos a describir aquí cómo se realiza un abordaje en el punto de Kocher. Se ubica, se marca, se realiza un adecuado manejo del sitio quirúrgico. Lo que también se recomienda en otros tipos de abordajes, tanto posteriores como anteriores, que necesiten, por ejemplo, un punto de marca, es el uso de un material adhesivo que luego de que esté vestido el paciente permita una guía adecuada y no realizar punciones ventriculares seriadas. Otro de los pasos luego de realizar los previos es a la hora de realizar el trépano.
¿Por qué? Porque si observamos en la imagen, si nosotros no realizamos un trépano perpendicular a la superficie del cráneo, podemos obtener una falsa dirección relacionada con ese borde de la tabla interna que nos puede cambiar el sitio donde va a estar ubicado la punta del catéter ventricular. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos detalles, ya que pueden generar cambios. Entonces, luego de realizar el trépano, lo que hacemos es coagular, la durotomía y se verifica la hemostasia. Entonces, ya posteriormente se realiza la inserción del catéter de forma lenta y continua, se retira el estilete justamente cuando se alcanza el ventrículo y lo observamos con la salida de líquido cefalorraquídeo. Se debe verificar, como lo observamos en la imagen, la salida adecuada de líquido cefalorraquídeo y se recomienda comprimir el catéter, esto con materiales no dentados o incluso utilizando, como observamos en la imagen, los dedos. Luego de poder obtenerlo, se realiza la esterilización del catéter utilizando el trocar y un paso muy importante es fijarlo con el objetivo de que no hayan desplazamientos que a veces no nos percatamos. Ya por último, lo que se hace es fijar el catéter a la piel, comprobando el adecuado flujo de líquido cefalorraquídeo una vez que tengamos listo antes de conectarlo al sistema de monitoreado de drenaje. Algunos trabajos que se han relacionado a cómo fijar el catéter para evitar el desplazamiento inadvertido es a través del uso de apósitos, como lo observamos en la imagen, y fijado con grapas. Los autores describen que en los 400 casos aproximadamente que evaluaron, ellos solamente documentaron 2 extracciones accidentales. Sin embargo, pues la fijación con grapas en este tipo de procedimientos sería algo a considerar debido pues a que una falla en la precisión en la colocación de estas grapas podría perforar el catéter y generar una complicación que se podría evitar. Y el otro punto que pienso que podría ser el más adecuado es el uso primero de una fijación en bolsa de tabaco en el sitio donde se realiza la apertura y la exteriorización del catéter con el objetivo de cerrar de forma adecuada la piel y la fijación de forma modificada, como lo describe en la imagen, de la sandalia romana. Estos son los autores que realizaron este seguimiento en 12 años, específicamente en población pediátrica, en la cual se documentó una sola ruptura del drenaje, ninguna salida ni desplazamiento, debido a que queda tan fijo que lo que se desprende es justamente la unión entre el dispositivo de derivación y el catéter del paciente. Dentro de las complicaciones que vamos a discutir en relación, las más importantes es la infección, la obstrucción del drenaje, la presencia de fístula de líquido cefalorraquídeo, la hemorragia cerebral a lo largo de la línea media. Estas pues se han estimado con mucha variabilidad, que pueden llegar hasta el 40%. Hay algunas menos comunes, como la presencia de hematoma subdural o epidural, la migración de estos catéteres, las desconexiones del sistema, incluso coma reversible debido a la colocación incorrecta, como lo observamos en la imagen en un reporte de caso, que pues prácticamente el catéter atraviesa el tallo cerebral, y otras que son menos frecuentes como la hiponatremia, las calcificaciones intracraneales y el neumocéfalo a tensión. Entonces, en relación a la infección, tenemos en cuenta que esta es la principal complicación en la cual se enfocan la mayoría de los estudios. Es muy variable dependiendo de la población, se ha estimado entre 0 a 45%. Es importante, ¿por qué? Porque se asocia a morbilidad y mortalidad, a estancias hospitalarias prolongadas y a mayores costos de atención. La definición ha sido poco clara en los estudios y esa heterogeneidad ha llevado a que en los estudios de revisiones sistemáticas y de literatura no haya como un sustento adecuado en muchas de las intervenciones. Entonces, hasta el momento lo que tenemos en cuenta es, como lo recomienda la ITSA,
en sus guías, no solamente se debe tener en cuenta la presencia de un cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo, porque eso simplemente puede ser relacionado por colonización, sino que tenemos que tener este cultivo positivo en un contexto de un paciente que tenga una respuesta inflamatoria sistémica, principalmente con fiebre, cefalea, signos meningios, que tenga alteraciones de los pares craneales o en población pediátrica, que también presenten irritabilidad, hipotermia, apnea o bradicardia, principalmente en menores de 1 año. Los hallazgos patológicos ante una duda también son importantes en el citoquímico, principalmente el recuento celular elevado y la glucosa disminuida para infecciones bacterianas. El origen que se ha descrito y el mecanismo de cómo sucede esta infección en este contexto es por la inoculación de la flora cutánea durante la inserción del catéter, la contaminación e infección retrógrada, que la podemos prevenir como lo discutimos con la bolsa de tabaco. También la colonización del sistema de drenaje durante el periodo posoperatorio es una de las causas importantes que debemos discutir con las intervenciones principalmente relacionadas con todo el equipo de cuidado de estos pacientes. Los patógenos que se han identificado con mayor frecuencia es el estafilococo aureus, el estafilococo epidermidis, el estafilococo aureus y los gram negativos. Los factores de riesgo relacionados con la infección de la abreviación ventricular externa. En población general, se ha estimado la técnica quirúrgica en relación específica a la tunelización corta, la ausencia de antibióticos profilácticos, la fístula de líquido cefalorraquídeo, si se realizan múltiples inserciones en diferentes ubicaciones, si hay presencia de hemorragia intraventricular, específicamente sabemos que en pacientes prematuros con un muy bajo peso, es muy frecuente encontrar esta complicación. Entonces ellos de entrada ya tienen un factor de riesgo, la violación de protocolos de cuidado, específicamente en la inserción y el mantenimiento posoperatorio. Cuando tratamos de evaluar específicamente en la población pediátrica, los estudios han mostrado que además de los que ya mencionamos, el hecho de que tenga una derivación ventriculoperitoneal previa, que la cirugía haya durado más de 4 horas, que haya requerido transfusión y que el volumen haya sido mayor de 400, también también son factores de riesgo para infecciones, y estos sí se realizan ya en el cuidado posoperatorio, más de 3 tomas de muestras a la semana, y si la duración de la derivación ventricular externa es mayor a 7 días. En relación a la duración, la recomendación ha partido desde tiempo atrás, en la década de los 90, los estudios realizados por Maihal destacaron la importancia de realizar un intercambio profiláctico de la derivación ventricular externa cada 5 días y buscar un sitio diferente para la punción ventricular. Sin embargo, los estudios recientes han mostrado que se puede colocar durante el tiempo necesario este tipo de dispositivos sin incrementar las tasas de infección si se cumple un protocolo estricto durante la inserción y la manipulación. Entonces, hasta el momento no se recomienda el intercambio de rutina y se debe retirar tan pronto como la situación clínica del paciente lo permita. En relación a la profilaxis antibiótica, se debe continuar con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud acerca de administrar solamente una dosis profiláctica en la primera hora de la incisión cutánea. Los estudios han mostrado es que las profilaxis más allá del procedimiento quirúrgico no tienen un beneficio, no hay diferencia en si administrarlos o no a la hora de evaluar la presencia de infecciones asociadas a la derivación ventricular externa, pero sí tienen consecuencias principalmente en relación a facilitar la colonización y la infección por patógenos resistentes y la presencia de colitis por Clostridium. Entonces, la recomendación que tenemos hasta el momento es usar una dosis de antimicrobianos antes de la inserción de la derivación ventricular externa, antimicrobianos de forma
posterior a la cirugía no tienen ningún beneficio y se debe elegir el antibiótico guiado por la flora local. Hay algunos estudios que específicamente en población pediátrica sí han mostrado una tendencia al beneficio es de administrar el antibiótico durante las primeras 24 horas. En relación a los catéteres impregnados con antibióticos, es algo que se ha realizado, o sea, los estudios que se han evaluado han demostrado una reducción en la tasa de infecciones. Han demostrado que son costo efectivos. Llama la atención es que en la práctica clínica no son usados con frecuencia como primera posibilidad. El efecto que ha tenido es que reducen la colonización bacteriana, específicamente por cocos gram positivos, específicamente del Staphylo aureus. No ha mostrado un beneficio claro para otros tipos de gérmenes como el Staphylo epidermidis o bacterias gram negativas y son menos efectivos para microorganismos resistentes. Entonces, cuando se evalúa específicamente en los estudios en población pediátrica, esta intervención lo que ha mostrado es que al comparar el uso de catéteres impregnados con antibiótico versus el uso de catéteres usuales de Silastic, se han mostrado un beneficio, como lo observamos en este estudio, que estima una disminución en aquellos impregnados de 0.9 versus el 6% con el grupo control. Entonces, en este momento se recomienda el uso de catéteres impregnados con antibiótico como parte del protocolo de manejo integral para reducir la tasa de infecciones relacionadas con la derivación ventricular externa, siempre y cuando pues se tenga en cuenta algunas consideraciones institucionales a la hora de elegir, como la disponibilidad y el costo de este tipo de insumos. La longitud de la tunelización también es otro tema de debate. Pues la literatura aún no ha definido claramente la longitud específicamente. En adultos se ha estimado en los estudios que debe ser mínimo de 5 centímetros para disminuir el riesgo de infecciones. Sin embargo, algunos estudios en población pediátrica han mostrado que no hay una diferencia significativa. Por ejemplo, este es un estudio publicado este año, en el cual se evaluó específicamente este tema, en el cual distribuyeron la población evaluada en 3 grupos, en aquellos en los que se realizó la externalización del catéter a 5 centímetros, a 10, a 15, en aquellos pacientes que presentaron la infección asociada a la derivación, pero que no mostró una diferencia significativa. Entonces, aún en este tipo de población, pienso que puede tener algún beneficio. Existen diferentes casos, específicamente, por ejemplo, en población pediátrica prematura, en la cual se describen inserciones hasta de 3 centímetros y que no han mostrado un mayor riesgo. Entonces, pienso que hasta el momento pues, se debe tener en consideración que externalizar un catéter a una mayor distancia tampoco podría mostrar un beneficio adecuado a la luz pues, de la evidencia actual. El muestreo periódico de líquido cefalorraquídeo pues todavía es un tema que también persiste en gran debate hasta el momento en la población pediátrica. Solamente se recomienda realizar cuando el paciente presenta signos clínicos que nos hagan sospechar de una infección, como por ejemplo la presencia de fiebre de un origen no claro, leucocitosis periférica, deterioro neurológico y cambio en la apariencia del líquido cefalorraquídeo. Entonces, hasta el momento la recomendación es que se debe evitar el muestreo del líquido cefalorraquídeo de rutina y obtener solamente estas muestras cuando esté clínicamente indicado. El destete gradual versus el destete inmediato. En población pediátrica no encontré específicamente que se hablara acerca de este tema. Se extrapola la información de los estudios que se han hecho en población adulta. Se describen 2 métodos, un método que es un destete rápido y un destete gradual, una vez que ya hemos concluido que el paciente ya no se beneficia de permanecer con la derivación ventricular externa. Entonces, el destete rápido lo que hace es que primero
se debe realizar un cierre de la derivación durante 24 horas. A las siguientes 24 horas, lo que se hace es evaluar el paciente clínicamente que no presente un deterioro neurológico asociado a hipertensión endocraniana. Si este no presenta deterioro, no hay cambios clínicos, se realiza una imagen. Si no presenta cambios imagenológicos ni clínicos, durante 24 horas adicionales se realiza el retiro de la derivación. Pero si este paciente presenta cambios radiológicos o clínicos, lo que hace es darle el chance nuevamente de forma similar. Si esto persiste con una no tolerancia, tanto clínica como imagenológica, ya se procede a ser candidato de una derivación ventricular externa. Y el destete progresivo o gradual lo que busca es realizar un destete que se inicia con una presión de apertura aproximadamente en 15 centímetros de agua y que se va aumentando cada día a tolerancia más o menos de 5 en 5 hasta llegar hasta 25 centímetros de agua. Una vez que se llega allí, se continúa la observación por 24 horas adicionales y se evalúa tanto la parte clínica para poder considerar la toma de una imagen. Si presenta alguna alteración a nivel clínica imagenológica, se vuelve a bajar la presión de apertura con el objetivo de darle un nuevo chance. Si esta presión de apertura, se hace un nuevo intento y si persiste con cambios imagenológicos o clínicos, ya sería candidato para una derivación ventriculoperitoneal. De lo contrario, si ante una tolerancia, tanto clínica como imagenológica, en estas pruebas, ya se realizaría el retiro de la derivación. Un estudio realizado por el doctor Londoño, profesor asociado al programa de neurocirugía de la universidad, pues describe que cuando se evalúa estas dos estrategias en pacientes principalmente con hidrocefalia aguda, en relación a diferentes variables como el requerimiento de la derivación ventriculoperitoneal, infección y la estancia prolongada, lo que encontró fue que lo que mostraba era una asociación adecuada entre el uso de un protocolo de un destete inmediato o rápido con una menor estancia hospitalaria, pero con la presencia de infecciones y del requerimiento de la derivación, pues no mostró una significancia estadística. Entonces, la recomendación de la literatura pues es extrapolada, como les había mencionado, no hay en población pediátrica en el momento. Lo que recomienda es llevarse tan rápidamente como clínicamente sea factible para reducir al mínimo la duración de la derivación ventricular externa y de forma relacionada considerarlo como una disminución en el riesgo de una infección en relación al dispositivo. En la vigilancia posoperatoria también es un punto muy importante. Requiere un trabajo en equipo con enfermería, principalmente a la hora de estos tres pasos. Uno, que es el hecho de que se tiene que verificar el punto de referencia siempre, cada vez que se suba o se baje la cabecera del paciente, porque los pacientes requieren diferentes movimientos, aseo, ¿cierto? Entonces, se debe siempre verificar que el punto de referencia a nivel del dispositivo esté en relación con el conducto auditivo externo. Se debe verificar que esté la presión de apertura en el nivel adecuado y por parte del personal de enfermería también se debe entrenar principalmente en la inspección desde el sitio de la inserción del sistema hasta el sitio de drenaje en busca de acodamientos, fugas, presencia de material dentro del sistema que puedan sospechar de una posible obstrucción. Se debe cuantificar el líquido cefalorraquídeo perdido y describir las características. Y ante alteraciones como una pérdida de la oscilación del líquido en la columna de agua o ante una detención del drenaje o cambios en el color o la consistencia, pues se recomienda informar al médico tratante para realizar las intervenciones pertinentes. Se recomienda que el sistema no debe ser irrigado, debe cambiarse o manipularse
si solamente es estrictamente necesario. Y una vez que se elimina el dispositivo, se retira del paciente, se recomienda realizar un punto de sutura para evitar las fístulas del líquido cefalorraquídeo. En relación a los protocolos de manejo o a los paquetes de manejo que describen la literatura, yo pienso que es uno de los puntos más importantes que se deben tener en cuenta. Esto es un acompañamiento permanente que se realiza por todo el personal que está en el entorno y en el manejo de todo tipo de pacientes, tanto adultos como pediátricos. No hay una guía común que es aceptada y generalizada para todo tipo. Sin embargo, cada una de las experiencias que se han reportado en la literatura, como lo observamos en la imagen, han mostrado un beneficio que incluso puede llegar hasta tasas de infección cercanas al 0%. Principalmente, entonces, dentro de los dos grupos de intervenciones que más se relacionan con un cuidado adecuado es principalmente una correcta técnica quirúrgica acompañado de un cuidado de enfermería de alta calidad con el objetivo de prevenir las complicaciones relacionadas con la infección. Entonces, dentro de las intervenciones se describe el protocolo estéril, la profilaxis antibiótica, la depilación específicamente sin el uso de navajas, la preparación de la piel, el cubrimiento correcto de la herida y el uso de catéteres impregnados. Entonces, como podemos observar, pues la recomendación es utilizar este tipo de paquetes, o sea, tratar de que este trabajo que se realiza en equipo con todo el personal esté en armonía y que todo esté en pro de prevenir este tipo de complicaciones. Este es uno, por ejemplo, de los protocolos que tomé, en la cual describen diferentes intervenciones en diferentes situaciones. Por ejemplo, una situación es en la preparación preoperatoria del paciente. Entonces, recomiendan lavar el cuero cabelludo, sea con yodo o con clorexidina el día antes de la cirugía. En la sala de cirugía se recomienda realizar el procedimiento en el quirófano o en la unidad de cuidado intensivo bajo un ambiente estéril. Limitar el número de personas que ingresen al quirófano, utilizar pues el protocolo estéril, la dosis única de antibiótico profiláctico 60 minutos antes de la incisión, eliminar el cabello, evitando principalmente el uso de navajas en relación a las laceraciones que pueden producir con estas, lavar el cuero cabelludo con yodo con clorexidina antes y después de cubrir la herida, utilizar los catéteres recubiertos si están disponibles y clínicamente indicados, realizar la tunelización del catéter por vía subcutánea, cubrir las heridas con apósitos estériles y debe permanecer este apósito seco en todo momento. Luego, ya para el mantenimiento posoperatorio, se debe evitar la manipulación del sistema en la medida de lo posible y utilizar una técnica séptica si lo requiere. No se recomienda utilizar antibióticos profilácticos durante el periodo de drenaje. Se debe evitar la recolección de muestras a menos que estén clínicamente indicadas. No se debe realizar cambios en el vendaje de forma rutinaria, solamente si se evidencian alteraciones a nivel del apósito. Se debe siempre pues, inspeccionar la herida si se sospecha de la presencia de una fístula de líquido cefalorraquídeo y no realizar cambios de la derivación externa de rutina. Entonces, en conclusión, pienso que la inserción de la derivación ventricular externa es una herramienta importante que debemos tener en cuenta en todo paciente. Dentro de las patologías de la neurocirugía pediátrica también no es una excepción. Se realiza en muchas condiciones patológicas, en situaciones potencialmente mortales y pienso que se debe realizar un acompañamiento permanente con el uso de protocolos de inserción y el manejo de la derivación externa son necesarios para evitar las complicaciones desde el abordaje y desde toda la evolución hasta que se retira el catéter y posteriormente. Les agradezco mucho. Jorge, muchas gracias, muy buena la presentación. La doctora nos pregunta sobre el catéter impregnado y creo que ya lo respondiste. Nosotros de rutina no lo utilizamos. La segunda pregunta que nos hace es si a pesar de no haber cambios bioquímicos y el cultivo es negativo, pero la glucosa está bajita, ¿consideras que hay que cambiar el catéter o no? Yo pienso que no, que eso es un hallazgo normal, que se consuma la glucosa.
Sí, o sea, hay cambios, o sea, lo que describe, por ejemplo, en las guías de la ITSA, describen, pues eh, describen que a veces se recomienda, por ejemplo, si uno tiene la duda, continuar los cultivos hasta 10 días con el objetivo de que hay cepas de patógenos que pueden crecer durante días prolongados. Y la otra es que si uno tiene una duda, se puede utilizar otras herramientas como por ejemplo el uso de la procalcitonina para poder descartar principalmente la relación con infecciones. Pero si solamente tiene esas alteraciones en el citoquímico, no cumpliría estrictamente los criterios diagnósticos para una infección asociada al uso de las derivaciones. Otra cosa que a mí me parece importante es que yo he visto con alguna frecuencia que después de estar ocluido el catéter durante 48 horas, el paciente puede hacer una crisis de hipertensión endocraniana hasta 3 o 4 días después. Entonces, mi pregunta en este sentido a Eduardo, si considera que un paciente que tiene una derivación ventricular externa debe ser manejado en unidad de cuidados especiales o lo podemos dejar en la habitación. Hola, buenos días. Y Nacho, eso que decís es muy cierto en los pacientes con ventrículos rígidos. Cuando uno los está destetando porque les hizo la ventriculocisternostomía o les cambió o tuvieron que tener el catéter porque tenían una infección, es más posible que se salgan del protocolo de las 48 horas del destete y se vayan hasta 5 días. Eso es muy frecuente en los pacientes con ventrículos rígidos. Yo generalmente pues no necesito los cuidados intensivos, los dejo en especiales o si es una sala que estén bien entrenados en la sala, pero no tanto cuidado intensivo porque igual tenemos el catéter, ¿no es cierto? Uno le puede hacer el weaning lento y irlo sacando. Pero sí, en los pacientes con ventrículos rígidos es recomendable no quitarles el catéter hasta que lleguen por lo menos 5 días con él cerrado, porque hacen esas crisis de hipertensión endocraniana entre el tercero y el quinto, que se salen del protocolo del destete. Entonces es muy importante tener en cuenta el diagnóstico porque sí hay que dejarlos más tiempo. Sí lo he visto yo también. Ok, Eduardo, ¿en el hospital usan ustedes catéter impregnado o no? No, Nacho, nosotros tampoco lo utilizamos. Somos muy, o por lo menos yo soy muy cansón con el protocolo aquí en el infantil para el cuidado de la ventriculostomía para evitar la sobreinfección. Con Amanda estamos haciendo un estudio, eh, me parece muy interesante porque va a lograr por lo menos sacar la duda de si esterilizar el catéter o por lo menos hacerle asepsia al catéter disminuye el riesgo de infección o no, porque pues si le ponemos teoría a básicamente a la infección es colonización del catéter por luz interna y por luz externa. Si estamos haciendo un barrido diario de esa flora, ¿qué tan posible es que disminuya el riesgo? Entonces el estudio que estamos haciendo con Amanda es un estudio de casos y control. eh, Amanda ya lo debe estar terminando, vamos a ver qué muestra, porque la idea sería es mantenerlo estéril, más no con impregnación de antibiótico. Y la teoría es muy simple. Si yo pongo un catéter impregnado de antibiótico, estoy seleccionando cepas. Y eso se ha visto en los estudios a largo plazo. Esos pacientes que han tenido ventriculostomía impregnada, las cepas con las que se colonizan después o son resistentes al antibiótico que tenía el catéter o son una flora completamente distinta. Entonces estaríamos aumentando la posibilidad de que el paciente se complique con una ventriculitis de unos gérmenes distintos. Entonces, lo que dice la teoría es para disminuir la posibilidad de colonización con cepas resistentes o seleccionar cepas con el antibiótico, lo que se debe utilizar son mecanismos o químicos que hagan esterilización del sistema, más no antibióticos. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente ese mecanismo de esterilización del catéter, sea con yodo, con clorexidina, con ácido fusídico, a ver qué logramos demostrar. ¿Qué pienso yo? Que el yodo es como es el medio para esterilizar inclusive hongos y algunos gram negativos que no cubre la clorexidina. Creería yo que sí nos va a mostrar que disminuye la tasa de infección o por lo menos nos ayuda a alargar el tiempo
de infección del catéter, que ahorita está entre 5 y 6 días. El riesgo de infección, pues si lo logra uno subir siquiera 2 semanas, sería maravilloso porque pues está más seguro el paciente. Entonces la teoría es esa, es básicamente disminuir la cantidad de cepas seleccionadas, la resistencia, las ventriculitis más complejas, simplemente esterilizando el catéter. Vamos a ver qué muestra el estudio. ¿Cuánto es el tiempo máximo que podemos dejar un catéter? Porque ya sabemos que los catéteres no hay necesidad de estarlos cambiando, como nos lo dijo Jorge, pero yo creo que hay que ponerle límite a esto. Más de 15 días a mí me parece, pues, de todos modos muy riesgoso. Y otra cosa importante que los residentes a veces no caen en cuenta es que el trayecto subcutáneo del catéter debe tener al menos 10 centímetros. Eso está demostrado también que disminuye el riesgo de infecciones. Muchas veces hacemos un trayecto subcutáneo muy cortico y eso definitivamente aumenta las posibilidades de que se nos infecte el catéter. Nacho, yo lo que he leído cuando estuvimos revisando pues también para esto del tiempo y los intercambios, está escrito en la literatura hasta 82 días, pues, pero esos que tienen tanto tiempo, el error de ese tiempo era que los tenían cubiertos con antibióticos, lo cual no es pertinente, pues. En las condiciones normales, que es un catéter solo para control de la presión intracraneana o para el drenaje de la hemorragia, y sin el antibiótico profiláctico, que eso es lo que no se debe utilizar por la colonización, por la selección de cepas, se debe, y lo que se exige es que entre el séptimo día, como se duplica el riesgo de infección a partir del sexto, séptimo día, a partir de eso cada día va duplicando el riesgo de infección, la idea es que antes de 15 días debe estar resuelta la razón. Me explico, si tengo hipertensión endocraneana, yo debo tener resuelta la hipertensión endocraneana antes de una semana. Si tengo una hemorragia intraventricular, yo debo tener resuelta la hemorragia intraventricular antes de 2 semanas y así sucesivamente. Entonces, por eso lo que se espera es que antes de 15 días, como decís vos, debe estar resuelto el problema. Como sea, hay que resolverlo antes de 2 semanas, porque si a partir del séptimo se empieza a duplicar cada segundo día el riesgo, pues básicamente cuando llegamos a los 15 días casi más del 50% se van a infectar. Entonces, tenemos que resolverlo y lo que recomiendan precisamente es eso, y lo que buscamos con el estudio de Amanda es precisamente llegar a esas fechas de una manera bastante segura que nos disminuyan los riesgos de infección, que no se nos suban tanto. De acuerdo, gracias Eduardo. Yo no tengo más preguntas. Si alguien quiere preguntar, no veo a nadie con la mano levantada. ¿El doctor Jorge tiene algún otro comentario? Bueno, parece que no. Entonces nos vemos mañana con la charla de la doctora Daniela, que canceló la semana pasada, de abordajes quirúrgicos a la fosa media, parte 1. Feliz día les deseo a todos. A trabajar. Muchas gracias. Bueno.